Prédica número 2527, dada por el pastor Carlos Estal el domingo 25 de enero del 2015. Manteniendo los muros, levantando el nombre del Señor. Definición de onda, algunos ejemplos y su relación con los muros. Amén. Hoy vamos a estudiar algo tremendo. Hoy la cosa va a estar tremenda, va a seguir tremenda. Ya cantamos el mensaje y cuando eso pasa es tremendo. Así es que ahora vamos a ver las teorías de lo que estuvimos cantando el día de hoy. Vamos a entender que una cosa ya tenemos algunos en nuestras manos o qué cosa está poniendo el Señor el día de hoy en manos de quienes todavía no lo tenían en sus manos. Gracias. Perfecto. Pero se recordarán que la semana pasada estábamos hablando acerca del ayuno. Tuvimos una semana de ayuno y oración y estamos animándolos a todos a ayunar los días martes, que es el día oficial, digamos, de ayuno de aquí de la iglesia. Pero tocamos algo acerca de muros. ¿Quiénes se recuerdan? Acerca de muros. Así es que pensé, necesitamos hablar acerca de los muros. Entonces hablemos acerca de muros y vamos a ver cómo mantener un muro levantado alrededor de nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón, alrededor de nuestra vida. Entonces, para empezar a estudiar el tema acerca de muros, es necesario irnos al Génesis. Vamos al libro del Génesis, el libro del principio, y vamos a ver cuán importante es aprender a mantener un cerco levantado en nuestras vidas, ¿sí? Si no hay un cerco o no hay un cerco adecuado, la Biblia dice: al que aportillare vallado, lo morderá la serpiente. Y vamos a quedar expuestos al engaño, a las tinieblas, al odio, a la muerte y a todas esas cosas que provienen de la serpiente, de Lucifer caído, ¿verdad? Así es que vamos a ver este cerco, vamos a ver algunas cosas. La otra semana, creo yo, vamos a continuar porque el tema es grandísimo. No hay tema que exponga la palabra de Dios que no sea grandísimo. ¿Qué tan grande? ¿Qué tal infinito? Y eterno. Así es que Génesis capítulo 2. Vamos a empezar en el verso 7. Génesis capítulo 2, verso 7. Y qué maravilla el poder aprender acerca de los recursos que el Señor nos da para poder pelear nuestras batallas o defendernos o hacer lo que nos toque hacer para poder seguir adelante, prevaleciendo, venciendo en nuestro camino a la meta, el monte de Sión espiritual o la nueva ciudad. En Génesis capítulo 2, verso 7, leemos lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus o Etiopía. Ese es el Nilo. El primer río, yo no he logrado descifrar puntualmente hoy en día de qué río se trata. A lo mejor está conectado con el Jordán, porque esa es más o menos la ubicación de ese primer río, pero quién sabe. Verso 14, el nombre del tercer río es Hiddekel, es el Tigris. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Ese jardín del Edén no era un lugar cualquiera. De hecho, en un lado de la balanza era un lugar físico, pero en el otro lado de la balanza, recuerden que la mortalidad aún no había entrado a la humanidad y a través de la humanidad al resto de esta creación. Así es que las cosas eran muy diferentes al principio. Amén. La mortalidad es producto del pecado y eso todavía no ha acontecido en estos momentos. Así es que ese jardín no solo era un lugar físico, ese jardín era un lugar espiritual.
Y esos árboles no eran únicamente árboles literales, textuales. Amén. Había un lado espiritual a esos árboles. Hemos estudiado que el árbol de la vida no era otro más que el Señor Jesucristo presente en el jardín del Edén. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal no era otro más que el Padre presente en el jardín del Edén. Amén. Muy bien. Entonces, ¿de dónde vino ese jardín? ¿Cómo empezó todo esto? Y estas son las cosas que nos dan a entender cuán importante es este pequeño planeta azul en el que vivimos nosotros. ¿Qué es el huerto del Edén para que la Biblia lo describa como un lugar en donde está el manantial y luego de ese un manantial se parte en 4 brazos? En hebreo dice literalmente en 4 cabezas para regar toda la tierra. ¿Qué es ese lugar para decir que Dios, vamos a ver, la Biblia dice Dios plantó un huerto? Esa palabra plantar significa fijar, afirmar, meter de un golpe. En otras palabras, lo que era el jardín del Edén es algo que Dios tomó de otro lado y vino y lo plantó, lo hincó, lo fijó de un golpe en ese lugar al oriente que se llama Edén. ¿Saben qué es el jardín del Edén? Es el nombre del Señor en este planeta, en esta tierra. De hecho, los límites del jardín del Edén es exactamente la porción de tierra que siglos después Dios le prometió por herencia a la nación de Israel. Y espiritualmente hablando, es la porción que Dios le promete a la esposa del Cordero por herencia también. Entonces, en un lado de la balanza, ¿a quién le interesa un pedazo de tierra? Realmente el Señor todo el tiempo ha estado hablando acerca de su nombre. Nuestra herencia es su nombre. Pero Dios escogió ese punto geográfico para hincar, fijar, dar a conocer, revelar su nombre a toda esta creación. Amén. Así es que el jardín del Edén, ¿qué era? Sino su nombre. Bueno, vámonos a la eternidad futura y pensemos en la nueva ciudad. ¿Qué es la nueva ciudad? Sino su nombre. Un lugar cuadrangular, ¿se recuerdan? Que mide 12,000 estadios por 12,000 estadios por 12,000 estadios de alto. Es su nombre. No puede existir tesoro más grande, herencia más maravillosa, o algo que produzca gozo perfecto e inexplicable más que Él mismo, su nombre. ¿Qué es nombre? Es su naturaleza. Amén. Él mismo, su nombre. Así es que el Señor fijó, por así decirlo, su nombre sobre esta tierra. Dios formó al hombre, a Adán, afuera de este lugar delimitado por su nombre. Pero luego vino el Señor y colocó a Adán adentro de este lugar delimitado por su nombre para que Adán pudiera conocer ese nombre y tener comunión con ese nombre y alabar ese nombre y ministrar ese nombre. Amén. El nombre del Señor. ¿Sí? Así es que podemos dibujarlo. Vamos a dibujarlo de esta manera. Este era el jardín del Edén. Y el nombre del Señor en idioma hebreo Dios lo dio a conocer valiéndose de 3 letras. Una se repite 2 veces en el idioma hebreo. Es lo que siempre cantamos nosotros aquí. La Yud, la Hei, la Vav y otra Hei. Amén. Yud, Hei, Vav, Hei. Ahora ya sabe cuando en la alabanza empezamos. Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo, Jehová, bendito sea tu nombre. Amén. Son esas 3 letras que forman su nombre y a este nombre se le llama el nombre tetragrama o tetragramatón porque está escrito con 4 letras, pues son 3 y una se repite 2 veces. Así es que el jardín del Edén es este lugar que Dios delimitó con su propio nombre y Dios le dio al hombre que fue formado afuera del huerto el privilegio de ser trasladado al huerto y luego de ser colocado en medio o al centro del huerto donde estaba el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal y donde estaba este manantial de vida que partía de allí y luego se repartía en 4 brazos para regar toda la tierra. Dios le dio al hombre el privilegio de vivir dentro de su nombre.
Bueno, otra vez, ubiquémonos en la eternidad futura. Quienes vivan en la Nueva Jerusalén toda la vida van a vivir adentro de ¿qué? Por eso dice la Biblia que en la nueva ciudad no hay templo, porque Dios es el templo de ella. ¿Quiere adorar a Dios? Usted va a estar metido adentro de Dios adorándolo. Vamos a ser absorbidos por Dios. Amén. Si dejamos que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos regeneren, nos transformen, nos conviertan y nos conformen a su imagen. Amén. Y para eso Dios nos dio este tiempo. ¿Estamos? Muy bien. Por si alguien no lo sabía, no todos los cristianos del mundo van a vivir en la nueva ciudad. Si todos estuvieran en la nueva ciudad viviendo, entonces, ¿quiénes son los servidores del templo que menciona el libro de Apocalipsis que están en un lugar alrededor del trono en donde hay día y hay noche? Cuando la Biblia dice que en la nueva ciudad no hay día ni noche. Si todos los creyentes del mundo van a estar viviendo en la Nueva Jerusalén, entonces usted dígame quiénes son los reyes y sacerdotes que van a estar viviendo sobre la nueva tierra y que van a llevar la gloria y el honor de las naciones a la nueva ciudad. Pero así como entran, salen y regresan a la nueva tierra y no van a estar viviendo en los nuevos cielos. La Biblia es muy clara. Amén. Ahora, ¿por qué se va a conformar en vivir por toda la eternidad o convivir por toda la eternidad en los nuevos cielos si puede graduarse de los nuevos cielos a la nueva tierra? ¿Pero por qué se va a conformar toda la eternidad a vivir en la nueva tierra si puede graduarse de la nueva tierra a la nueva ciudad? Amén. Ahora, no estamos ni inventándonos esto ni especulando, solo lea su Biblia. ¡Hey! Gracias a Dios. Gracias a Dios. Muy bien. Entonces, Dios le dio instrucciones precisas al hombre de qué debía hacer y qué debía abstenerse de hacer. Aquí tenemos nosotros al centro del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo siempre he dibujado uno a la par del otro, pero ni les voy a contar que esa no es la formación. Pero sigamos. Un día se los voy a explicar. Amén. No estaba uno a la par del otro. ¿Saben cuál fue el misterio? Uno estaba dentro del otro. Por eso Jesucristo dijo, yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí. Amén. Bueno, pero sigamos con nuestro tema. Así es que en Génesis capítulo 2, verso 15, el Señor le dio 4 instrucciones al hombre. 2 de ellas son explícitamente un mandamiento, un mitzvah en idioma hebreo. Le dijo al hombre, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, aquí va la pregunta. Era un huerto. La palabra huerto, o la palabra, pues aquí se traduce huerto. La palabra huerto es jardín. Jardín. Aquí le llaman huerto, ¿verdad? Pero la palabra en hebreo es gan. Ahí está, gan. Gan significa un lugar cercado. Eso significa un lugar cercado. Y si ustedes tienen un huerto con legumbres y verduras y toda clase de cosas deliciosas creciendo allí, y ustedes no cercan su huerto, ¿saben qué le va a pasar a su huerto? Va a caer presa de los conejos y de las ratas y de las aves y todo lo demás. Entonces la gente es cuidadosa y cerca sus pedazos donde tienen sembradas sus verduras y sus cosas. Este era un lugar cercado. Ahora, ¿ese cerco era algo físico o algo espiritual? Este era un lugar espiritual. Bueno, las cosas naturales eran muy diferentes en ese entonces. Era un lugar espiritual. Entonces el cerco tiene que haber sido espiritual. ¿Qué cosa delimitaba este lugar? Ya se los dije. El nombre del Señor. Entonces cuando Dios puso a Adán, el hombre, a guardar el huerto,
Dios no le estaba pidiendo al hombre edificar algo físico alrededor de su nombre. Dios lo que estaba pidiéndole al hombre era mantener el nombre del Señor en alto para que el cerco siempre estuviera allí. Un cerco evita que lo que esté adentro se salga y evita que lo que esté afuera se meta. Amén. Entonces, ¿qué tenía que hacer el hombre acá? Estudiemos la palabra guardar. La palabra guardar, por años les hemos dicho, significa o se traduce como cercar con espinas. Pero hay más a la definición de la palabra guardar. La palabra guardar significa tener una responsabilidad. La palabra guardar también se define como atesorar en la memoria. La palabra guardar significa celebrar. ¿Se acuerdan que los israelitas guardaban las fiestas o celebraban las fiestas? Celebrar. Guardar los mandamientos. Observar, prestar atención. Pero quedémonos con los anteriores, tener una responsabilidad, atesorar en la memoria. ¿Se acordarán cuando tuvimos nuestra convención de entrenamiento que les expliqué? Que el camino al árbol de la vida o al árbol de la sabiduría es el temor a Jehová. Sí, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero ¿cuál es el camino a tener temor reverente al Señor? Es la gratitud. La gratitud nos hace tener temor reverente al Señor. Si no hay suficiente gratitud, no va a haber reverencia al Señor. Y si no hay reverencia, la sabiduría no la vamos a encontrar por ningún lado. Por eso el hombre no encontró el árbol de la sabiduría o el árbol de la vida y se fue directo al árbol del conocimiento. Y el resto es historia, ¿verdad? El efecto que eso produjo. El único camino al conocimiento es la sabiduría, pero el hombre no encontró la sabiduría por su falta de temor a Dios. Y no temió al Señor, porque realmente donde se quedó corto es en su gratitud. Hasta aquí todo lo que el hombre tiene le fue dado. Y cuando nosotros nos dan todo en las manos, sin ningún tipo de esfuerzo o de costo o de precio que a nosotros nos toque pagar, ¿cuánto lo valoramos? Cuando Dios le dio las primeras tablas de la ley a Moisés, y Moisés descendió del monte con tablas piedras que Dios consiguió, que Dios alisó y sobre las cuales Dios escribió. Esas le dio a Moisés. Cuando Moisés bajó del monte, vio a los israelitas adorando el becerro de oro que hizo con las piedras. ¿Cuánto le tomó romper las piedras? ¿Cuánto respeto le tenía a esas piedras? ¿Cuánto valor tenían para él esas piedras? Le fueron dadas, las rompió. Por supuesto, el mandamiento no lo pudo romper, solo rompió la piedra. Bueno, le costó subir al monte otros 40 días y 40 noches. Y si leen bien su Biblia, en esta segunda ocasión, Dios le dijo: Moisés, consigue tú las piedras, alisa tú las piedras y escribe tú sobre las piedras. Adivinen qué pasó cuando bajó la segunda vez del monte con esas segundas piedras que sí le costaron algo. Su rostro brillaba. Involucrarse en el proceso tuvo un efecto y esas piedras las atesoró. Amén. Eso explica por qué el hombre tuvo falta de gratitud. Es la única explicación que encuentro yo a por qué tuvo tan poca reverencia a los mandamientos que le fueron dados en el jardín del Edén. Es obvio que él no labró el huerto porque no comió del árbol de la vida, cosa que no le había sido prohibido. Es obvio que él no guardó el huerto porque un capítulo después la serpiente estaba dentro del huerto hablando con la señora. Es obvio que no comió, ya lo sabemos, del árbol de la sabiduría o del árbol de la vida. Y es obvio que desobedeció y sí comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. ¿Estamos? Ahora, ¿qué esperaba Dios que hiciera Moisés? Eso está buenísimo. Adán, con su nombre. Dios esperaba que Adán tuviera el nombre del Señor grabado en su memoria y que él fuera responsable con ese nombre.
La responsabilidad más grande que podemos asumir nosotros cuando nos es revelado el nombre del Señor, ¿saben cuál es? La de alabarlo y bendecirlo y darle gracias todo el tiempo, en todo lugar. Amén, amén. El salmista dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén, amén. Ministrar ese nombre, mantener en alto ese nombre, reverenciándolo, agradeciéndolo, ministrándolo. Eso mantiene el nombre en alto. Consecuentemente, eso mantiene en alto el cerco. Era un cerco de su nombre. ¿Estamos claros hasta aquí? Muy bien, gracias a Dios. Entonces ya sabemos cómo falló el hombre. El hombre no cuidó del nombre del Señor que le fue confiado, que le fue revelado. No lo valoró como debió haberlo valorado por su escasa gratitud, y entonces no mantuvo en alto el nombre del Señor. Y cuando el Señor nos salva, el Señor nos confía el nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Se llama Jesús. Y Jesús es un cerco. Él es un cerco, Él es un escudo alrededor de nosotros. Pero si no mantenemos nosotros levantado ese nombre en nuestra vida, entonces el escudo no va a estar allí, el cerco no va a estar allí. ¿Me explico? Amén. Y cuando nosotros bajamos el cerco, cuando dejamos de agradecer ese maravilloso nombre que nos ha sido dado, Jehová Salvador, entonces quedamos expuestos a toda clase de todo, ¿verdad? Engaño, error, actitudes, de todo. Estamos. Entonces, muy bien, esa es la primera escena y la primera historia de cómo el hombre falló cuando Dios lo puso en un lugar cercado, y todo lo que el hombre tenía que hacer era mantener ese cerco en alto, atesorando el nombre del Señor, valorando el nombre del Señor. El diablo se ha ocupado tanto de hacer que los hombres menosprecien el nombre del Señor, que ustedes saben que Jesús se encuentra presente en los chistes vulgares de la gente. Se encuentra presente en las expresiones coloquiales de la gente, y tratan ese nombre como si no tuviera ningún valor. Ahora eso lo ha hecho el diablo. Amén. Pero cuando Jesús nos ha sido revelado, hermanos, es el tesoro más grande que podemos tener. Es el tesoro más grande. Tratémoslo como tal y mantengamos ese nombre en alto. Y un día las cosas no salen como usted quiere, ¿qué va a hacer con ese nombre? Empezar a vilificarlo, a menospreciarlo y a decir: ya, yo pensé que me iban a salir mejor las cosas, pero de plano que esto no me está funcionando. No, si no le está funcionando es porque no era el plan de Dios. Pero es que yo quería. Bueno, ¿y cuánto vale lo que usted quiere versus aquello que Dios ya escribió en el rollo del libro de su voluntad para usted? Amén. Y si lo que salió no es lo que usted quería, bendiga al Señor y dígale gracias. Obviamente no era lo que estaba escrito en el rollo del libro para mí, así es que si tú no lo quieres, yo tampoco. Y espere en el Señor, y el Señor va a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Pero si mantenemos arriba ese nombre, el cerco va a estar siempre levantado, y la serpiente no va a poder colarse en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. ¿Estamos? Bueno, bendigamos ese nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora vámonos a otro escenario, y vámonos por favor a Éxodo capítulo 27. Éxodo capítulo 27. En Éxodo capítulo 27, el tema del tabernáculo mosaico ya está en pleno desarrollo. Ese tema empieza a desarrollarse en el capítulo 25 del libro del Éxodo. Y pues ustedes saben la historia. El hombre no guardó el huerto, no labró el huerto, no comió de todos los árboles del huerto, incluyendo el árbol de la vida, y sí comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esto lo expuso a él y a la mujer, los expuso a la serpiente, al engaño, a las tinieblas de la serpiente. La serpiente se
metió a la mente y a la voluntad humanas, corrompiendo la voluntad, el corazón, la mente, pervirtiendo el corazón, la mente. El cerco fue botado, por así decirlo, y la serpiente inmediatamente entró. Ahora eso sigue siendo válido, así sigue funcionando. Amén. Pero años después vino el Señor y el Señor le reveló un patrón a Moisés, al pueblo de Israel a través de Moisés, y es el tabernáculo mosaico. Amén. Y Dios le dio instrucciones precisas a Moisés de cómo edificar este tabernáculo. Sigue el mismísimo principio del jardín del Edén. Tenemos toda la tierra, luego tenemos el huerto y luego tenemos el centro del huerto. O más bien tenemos toda la tierra, este lugar que se llama Edén, y luego el centro de todo este lugar es este jardín del Edén. El tabernáculo mosaico tenía un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. ¿Obedece o no al mismísimo principio? Y el día miércoles refrescamos el hecho que en el libro del Génesis dice que el hombre salió de la presencia de Dios por la puerta que estaba ubicada al oriente del huerto, porque Dios puso al oriente del huerto querubines con una espada ardiente que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Así es que el hombre salió por la puerta oriental. Siglos después viene Dios y le dice a Moisés: Moisés, quiero que edifiquen un santuario para mí, y cuando lo construyas, quiero que orientes la puerta hacia el oriente, porque la misma puerta por la que el hombre salió de la presencia de Dios es la puerta por la que el hombre va a poder regresar a la presencia de Dios si quiere. Amén. Así es que Dios abrió el camino una vez más. Ese tabernáculo no era otra cosa más que una sombra, tipo o figura del más alto y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos de hombres, la persona del Señor Jesucristo. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Y la Biblia dice en 1 de Timoteo, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mientras llegaba el tiempo para la manifestación del mediador, de la persona del mediador, Dios les dio una figura del mediador en el tabernáculo mosaico. Y David dijo: en su templo todo proclama su gloria. Cada detalle del tabernáculo mosaico nos revela aspectos maravillosos de la persona del Señor Jesucristo, el único camino al Padre. Amén. Así es que ese tabernáculo es importantísimo, porque es una sombra, tipo o figura de nuestro amado Señor Jesucristo. Y el tabernáculo tenía un atrio que estaba conformado por 60 columnas de bronce, sobre bases de bronce, con capiteles de plata o 2 ganchos conectores de plata y unas barras conectoras de plata y unas cortinas de lino fino que formaban todo el atrio. Eran 20 columnas en cada uno de los lados largos, que era el lado norte y sur, y 10 columnas en cada uno de los lados cortos, que era oriente y poniente. Y del lado oriente estaba la puerta. Y adentro había un santuario, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Y por fuera se veía más o menos así, pues no tan torcido, pero más o menos así. Y aquí estaba la puerta por la que el hombre entraba de regreso a la presencia de Dios. Y no es de extrañar que el primer mueble que el hombre encuentra cuando entra o cuando encuentra el camino de regreso a casa es el altar de bronce, donde se encuentra la sangre de los sacrificios, figura de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí se encuentra el fuego del Espíritu Santo, que es el que consume la ofrenda y la santifica. Y allí se encuentra tipificada la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Y luego encontraba una fuente de bronce, la fuente con su base, y esa experiencia la hacemos nuestra el día que somos bautizados en las aguas de esa misma roca de donde sacaban el agua para llenar esta fuente, y la roca que lo seguía era Cristo. Y luego en el lugar santo encontramos 3 muebles, allá los tienen: el altar de oro, el candelero de oro y la mesa con los 12 panes. Y luego en el lugar santísimo, esto estaba partido en 2 lugares, 2 recintos, estaba el arca y el propiciatorio. Amén.
La gloria de Dios se manifestaba sobre el propiciatorio, que es donde están los dos querubines allí hasta arriba. Y entre el hombre y la gloria de Dios estaba esta estructura mediando, una figura del mediador, el único camino a la gloria del Padre. ¿Se ubican? Amén, amén. Bueno, gracias a Dios. Ahora, este tabernáculo tenía paredes. Como ya les dije, no eran paredes de piedra o madera, este era un santuario que tenía que ser portátil, así es que tenía que poderse desarmar porque ellos estaban peregrinando de Egipto, pues desde el monte de Sinaí hasta la tierra de Canaán. Las cortinas que formaban este cerco aquí afuera son muy particulares. Y si hay un santuario adentro, tiene que haber un cerco afuera. Porque si no hay un cerco afuera, cualquier cosa que esté afuera que no debe meterse, se va a meter. Amén. Es el mismo principio. Entonces Dios le dio instrucciones precisas a Moisés de cómo levantar ese cerco. Y si la estatura espiritual del Señor Jesucristo está siendo formada dentro de nosotros, convirtiéndonos a nosotros en un santuario, tiene que haber un cerco alrededor de la estatura de Cristo en nosotros. Si no, ese santuario es vulnerable. ¿Y cuántas personas empiezan bien y terminan abrazando, aceptando, asimilando algún tipo de error y finalmente terminan descarriándose de alguna manera, alejándose de la verdad? ¿Por qué? Pues ¿dónde estaba el cerco para evitar eso? Obviamente no había cerco o descuidaron su cerco. ¿Sí? Bueno, si hay un santuario adentro, va a haber un cerco afuera. Entonces veamos cómo funcionaba el cerco del tabernáculo. Y van a ver ustedes cuán maravillosa es la palabra de Dios, cuán perfecta es la palabra de Dios. Vamos a leer Éxodo 27, del verso 9 al 13. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Y luego describen la puerta y todo eso del lado este o del lado oriental. Esto medía 100 codos en su lado largo y medía 50 codos en su lado corto. Amén. Y el número 100, a quienes estudian todo esto, gematría se llama el estudio de los números en la Biblia, el número 100 lo equivalen a la unidad de la Trinidad, porque es un solo nombre y sin embargo se escribe con 3 cifras, ¿verdad? Y Dios es un solo Dios y sin embargo Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así es que la unidad de la divinidad la tenemos representada en este número 100. Pero luego en este número 50, miren qué cosa más maravillosa. ¿Se recuerdan ustedes que a los 50 días de la Pascua, qué fiesta se celebraba? La fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas. Y a los 50 días de haber muerto Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿qué ocurrió? Hace 2000 años. Exactamente el día de la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 que estaban en el aposento alto y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaron todos en otras lenguas y profetizaron. Amén. Así es que ahí ven ustedes cómo Dios empieza a trabajar por medio de su Espíritu Santo para guiarnos y llevarnos hasta la puerta que se llama Jesús. En Juan capítulo 10 dice el Señor Jesucristo: yo soy la puerta, todo aquel que por mí entrare será salvo. Amén. Bueno, pero quedémonos con este cerco. Vamos a estudiar un poquito el cerco, no como lo hemos estudiado en el pasado, porque hay unas cosas que quiero enfatizar ahorita.
No me pregunten qué hice, pero algo hice. Solo quiero otra hoja. Delete. Bueno. Ya borré una hoja y no era eso lo que quería. Espérenme pues. Eso hice, pero no, bueno, ahí vamos bien. Ahora, ¿qué hago? Ahí es donde ya no funcionó, ¿ve? A lo mejor solo eso. Era más fácil de lo que yo creía. Las cortinas. Aquí tenemos las columnas de bronce sobre sus bases de bronce. $20 del lado largo, $10 del lado corto. Digamos que aquí están. Ustedes conocen ya esta formación, pero lo que estoy por enseñarles no lo conocen, así es que pongan atención. Tenía capiteles de plata o ganchos conectores de plata, o ganchos aquí de plata, y sobre esos ganchos, aquí le llaman capiteles. Capitel realmente es otra cosa, no sé por qué lo tradujeron como capiteles, pero eran barras conectoras de plata que conectaban una columna con la otra. Y luego a estas columnas les ponían una cuerda para un lado y una cuerda para el otro para darles estabilidad, sostenidas con estacas. Y aquí hay un principio que debemos recordar, porque la próxima semana vamos a seguir con esto y allí vamos a dispararle a este principio. Pero si eran 60 columnas y cada columna tenía 2 molduras de plata, ¿cuántas molduras había? 120. Si había 60 columnas y cada columna era sostenida por 2 cuerdas, ¿cuántas cuerdas había? 120. Si había 2 estacas sosteniendo cada columna y había 60 columnas, ¿cuántas estacas había? 120. 120 es múltiplo de ¿qué número que conocemos por ahí? De 144,000. Y la otra semana van a ver cómo los 144,000 tienen su pared levantada. Amén, amén. Alguien dirá, pero eso no suena tan relevante. Sí es cuando nos damos cuenta de nuestra conducta. Cuando las cosas salen bonito y fácil y suave, bendecimos al Señor y levantamos su nombre y levantamos nuestro cerco. Pero solo espérese a que las cosas no salgan como usted quiere y vamos a ver qué hace usted con el nombre y qué provoca eso con su cerco. Yo le pedí al Señor y no funcionó y no me salió. Bueno, ¿dónde está el cerco en ese cuadro? Pero la serpiente va a estar allí para empezar a decirnos, ya viste, no vale la pena, ¿por qué no mejor tiras la toalla y sales corriendo? ¿Es cierto o no es cierto? Amén. Así es que no cuenten con que todos los cristianos del mundo van a llegar hasta el final de su camino con ese cerco en alto. Pero hay un grupo que se llama los 144,000. Amén. La esposa del Cordero. Ellos van a llegar al final de su camino con su cerco en alto. Porque habrán aprendido a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ahora, falta algo en este cuadro, y eran las cortinas de lino que se colgaban. Vamos a ver si le ponemos otro color acá. Las cortinas de lino que se colgaban en cada uno de estos marcos. Aquí están las cortinas de lino colgadas de cada uno de estos marcos. Y eso formaba la estructura del atrio en el tabernáculo. Alguien estará pensando, ¿y eso qué tiene de relevante para nosotros hoy, cristianos neotestamentarios del siglo XXI? Todo, porque segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que si el libro del Éxodo está en la Biblia, quiere decir que es inspirado por Dios y útil, para que yo pueda crecer en estatura espiritual y en estatura moral. Amén, amén, muy bien. Entonces concentrémonos ahora en estas
cortinas de lino. ¿Saben qué significa la palabra cortina? No van a creerlo. La palabra cortina es la palabra, déjenme ver dónde está mi palabra cortina. Es la palabra kela. Si quieren escribirlo, probablemente esta sería la mejor manera de escribirlo. Eso se llama hebreo fonético. Kela. Kela se escribe así. Con ayin. Kela. Kela. Eso es lo que significa cortina. Cortina, kela, significa una colgadura. Significa la hoja de una puerta, en el sentido que las hojas también, pues según como abatan, están colgando de una forma u otra, ¿verdad? Pero ¿qué más creen que significa la palabra kela? Significa no Honda, onda, 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 ajá. La misma que tenía David cuando peleó con Goliat. Onda. Ahora, yo no me inventé esto. Para eso tiene usted su concordancia de Strong y su diccionario Brown Driver Briggs. Y lo tiene de gratis porque se baja de gratis en la computadora. Amén. Vaya y corrobórelo. Es la mismísima palabra para onda. Ahora, Dios no se equivocó al utilizar la misma palabra para onda para describir las cortinas de lino fino alrededor del atrio en el tabernáculo. Ahora, ¿para qué sirve una onda? No es solo para defenderse, es para atacar. Es para atacar. Amén. Ahora, con esto voy a explicarles cómo mantener nuestro cerco levantado. Nuestro cerco es una onda. Amén. Eso es el cerco. Si tenemos la onda, vamos a tener el cerco. Si tenemos el cerco, vamos a tener la onda. Ahora, no son ondas de esas que venden aquí en el mercado. Cuando yo estaba en el colegio, una de mis locuras favoritas era con un amigo mío nos íbamos, no me acuerdo qué mercado era en la zona 1, pero nos íbamos directo a donde vendían las ondas. Y el chiste era fabricar sus municiones de barro. Y después limpiar todo aquello que había dejado uno todo mojado y enlodado, ¿verdad? Ahora, yo nunca le disparé a pajaritos ni nada de eso. Yo le disparaba a árboles, que conste. Pero uno piensa en las que se usan hoy en día, que es así, ¿verdad? No, esas no son. En tiempos bíblicos se usaba otro tipo de onda. Era una como cuerda hecha obviamente con cuero o algo así, y una cosa de cuero al fondo, y allí se ponía la piedra. Ahora, traten de tener buena puntería con eso. Mis respetos a David. Si apenas tiene una buena puntería con estas otras. Y teníamos unas muy sofisticadas, me acuerdo, bien bonitas. Pero la que usaba David requería de este movimiento. Amén. Y en el punto preciso soltaba una de las cuerdas y el proyectil se iba en línea recta, amén, directo a su objetivo. Entonces, estudiemos la conexión que hay entre estas cortinas y esa onda. Vámonos, por favor, a 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Y hay personas que creen que la historia de David solo es una historia bonita y ya estuvo. No, es inspirada por Dios y útil para nosotros hoy. 1 Samuel 17. No tenemos que revisar toda la historia, la conocemos, ¿verdad? Es una historia clásica, la historia de David. Pero quiero que noten a Goliat acá. ¿Qué estaba haciendo Goliat? ¿Qué palabra hebrea se utiliza para describir lo que estaba haciendo Goliat? 1 Samuel 17, verso 10. Bueno, Goliat abrió la boca en el verso 8.
Así es que regresemos al verso 8. Dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Por supuesto, cuando ganó Israel, ellos no se convirtieron en sus siervos, salieron corriendo. Amén. Pero dice, y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y más adelante, cuando David, que era un muchachito, él todavía no era rey, escuchó esas palabras, en el verso 45, David le dice esto a Goliat, le dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La palabra provocar es exactamente la misma palabra desafiar, es la mismísima palabra hebrea. La palabra haraf significa lo siguiente: desafiar o provocar. A quien a quien Goliat desafió fue a Jehová de los ejércitos. Su nombre. La palabra desafiar o provocar significa criticar, significa difamar, significa blasfemar, deshonrar. Oigan, ¿qué más significa? Significa exponer, como desnudando. Como cuando tomaban cautivos a los del ejército que fue derrotado. Ustedes saben que los avergonzaban despojándolos de sus vestiduras y así se los llevaban marchando a sus ciudades para avergonzarlos hasta lo sumo. Eso significa desafiar, y eso significa Goliat también. Eso significa la palabra Goliat también, significa desnudar en el sentido de tomar cautivos como prisioneros de guerra, despojarlos de sus vestiduras y avergonzarlos hasta lo sumo y llevárselos cautivos. Amén. Desafiar significa varias otras cosas, pero quedémonos con esto. Eso es lo que estaba haciendo Goliat. Ahora, ¿se recuerdan ustedes que el rey Saúl y el resto del pueblo de Israel, ellos no tenían su cerco levantado? Y las palabras de Goliat estaban haciendo mella en su mente, en su corazón, en su voluntad, y ellos estaban amedrentados. Quiere decir que las palabras de Goliat hallaron cabida. No había un cerco para defenderlos de las palabras de Goliat. ¿Y cuántas veces la serpiente viene a nosotros y haya cabida? Y empezamos, no hay un cerco. Saúl no tenía un cerco levantado, el pueblo de Israel no tenía un cerco levantado, no lo tenían. Pero un día llega este muchachito, él tenía un cerco levantado. La palabra onda y la palabra cortina es la misma palabra hebrea. Y David tenía un cerco o sus cortinas de lino fino levantadas alrededor de su santuario. Por eso tenía una onda, y esa onda era efectiva, era eficiente, era una demostración de lo que tenía él levantado alrededor de su mente, de su corazón y de su voluntad. Cuando tenemos un cerco levantado es cuando mantenemos en alto el nombre del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pasa algo calamitoso, Jesús, tú sigues siendo bueno, santo, justo y recto, y yo te bendigo. No entiendo lo que estés tratando de hacer, pero yo sé que tú tienes todo bajo control, porque tú eres cabeza sobre todas las cosas. No entiendo lo que me está pasando, me duele, pero yo sé que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Amén. Me siento débil en medio de esta situación, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siento como que me has abandonado, pero sé que aquel que en vosotros comenzó la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Eso es mantener el cerco en alto. Entonces, cuando David oyó a Goliat,
blasfemando y vilificando al Señor. David no pudo tolerar eso. Amén. David no se amedrentó porque las palabras del gigante no lograron penetrar su mente. Había un cerco alrededor de su mente. Regresemos al jardín del Edén. ¿Por qué logró la serpiente meterse al huerto? ¿Y por qué lograron las palabras de la serpiente meterse a la mente y a la voluntad de la mujer? Porque no encontró ningún obstáculo, no había ningún cerco. Ellos no estaban ministrando el nombre del Señor y manteniéndolo en alto. Amén. ¿Y qué hizo la serpiente? Los tomó cautivos como prisioneros de guerra, desnudándolos y avergonzándolos. Y es lo que Goliat viene a hacer en este cuadro una vez más. Y es lo que el diablo sigue tratando de hacer con nosotros. Amén. Pero David tenía una onda. Eso significa que tenía su cerco levantado. Y entonces escuchó a este gigante buscando tomar cautiva su mente, su corazón y su voluntad, como ya lo había hecho con el rey Saúl y con el resto de la nación de Israel. Y David se fue a un arroyo y tomó 5 piedras lisas del arroyo. Puso en su saco pastoril estas 5 piedras, se acercó al gigante con su honda, puso una piedra en su honda. Esas 5 piedras representan el nombre del Señor Jesucristo. J-E-S-U-S-O, Yahoshua. Amén. Eso les dice que una letra del nombre es suficiente para darnos la victoria. Si nosotros mantenemos en alto el nombre del Señor Jesucristo en nuestra vida, amén, una pequeña porción de ese nombre es suficiente para darnos la victoria. Él agarró la piedra, la puso en su honda y empezó a mover su honda, y así se aproximó al gigante. Y el gigante blasfemando, ¿acaso soy yo perro que vengas a mí con palos? Bueno, viene David y dice: yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, aquel a quien tú estás vilificando, blasfemando. El enemigo no halló cabida en la mente y en el corazón y en la voluntad de David. Un disparo se encargó del problema. ¿Ven qué fácil lo venció? Porque había un cerco levantado. Había un cerco levantado. ¿Lo ven? Muy bien. Ahora, solo oigan esto. ¿Qué hizo David? David honró el nombre del Señor. David levantó el nombre del Señor en medio de esa situación, porque David mantenía el nombre del Señor en alto, mantenía levantado su cerco. Amén. Bueno, ¿vamos bien? Muy bien. Ahora vámonos a Zacarías capítulo 9, verso 9. Zacarías capítulo 9, verso 9. Y esto es no solamente la promesa de Cristo en su primera venida, sino la promesa de la restauración de la nación de Israel cuando Jesucristo venga en su segunda venida. Amén. Pero toda la escritura sigue siendo inspirada por Dios y útil para nosotros hoy, ¿sí? Amén. Así es que veamos la utilidad que tiene para nosotros esta escritura. Así es que, en resumen, ¿qué es lo que hemos estado aprendiendo? Dios nos confió un nombre. Mientras mantengamos levantado ese nombre, dándole gracias y hablando la verdad y justificando ese nombre y bendiciéndolo en todo tiempo. Todo tiempo es cuando el sol alumbra y es de día, pero también cuando hay oscuridad y tinieblas y es de noche. Todo tiempo es cuando el cielo está claro, pero también es cuando el cielo tiene nubes de tormenta. Amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cuando nosotros mantenemos levantado ese nombre, vamos a mantener levantado ese cerco. ¿Sí? Así fue como falló Adán y Eva, así fue como falló la nación de Israel en aquella ocasión y en las siguientes. La otra semana vamos a ver más de eso. Pero vámonos a Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna.
Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. Y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Ven cómo primero profetiza acerca de la primera venida del Señor Jesús y ahora profetiza acerca de el resultado de su segunda venida y el establecer su reino aquí en la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna, ese es el abismo Bor, en que no hay agua. Volveos a la esperanza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos de austro. Jehová de los ejércitos los amparará. ¿Saben qué significa la palabra amparar? Cercar. Jehová de los ejércitos los cercará, los protegerá. ¿Con qué nos cerca el Señor? Con su nombre. Nos revela su nombre y pone un cerco a nuestro alrededor cuando su nombre nos es revelado. El día de nuestra salvación Dios puso un cerco. Por supuesto, a medida que Cristo va creciendo en nosotros, nuestro conocimiento de su nombre va creciendo. Ese cerco se va haciendo más alto, más ancho. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien. Dice, Jehová de los ejércitos los amparará o los cercará o los protegerá. La palabra es Ganán, de donde viene la palabra Gan, jardín del Edén. Gan es la misma palabra. Dios va a cercarlos como cercó el jardín del Edén. Y ellos devorarán. Ahora miren qué sigue. Y hollarán con piedras de la honda. La Biblia King James dice, sojuzgarán con las piedras de la honda. Entonces Jesús está reinando, Jesús le está dando victoria a su pueblo sobre todo lo que tenga que ser sojuzgado. Y dice, número 1, yo voy a cercarlos. Entonces, el efecto de cercarlos produce 5 cosas. Número 1, ellos van a sojuzgar a los enemigos con sus ondas. Si la onda no fuera tan importante, no sería hasta chistoso este versículo, ¿verdad? Y ahí están todos con sus onditas. No, ahora sabemos de qué está hablando. Cuando Dios nos cerca, ese cerco es una onda. Ahora, ¿qué es ese cerco? Nuestras alabanzas al nombre del Señor. Nuestra gratitud al nombre del Señor. Amén. Entonces, ¿qué es la onda? Cuando David blasfemó en contra del nombre del Señor, Goliat, ¿qué encendió y levantó y fortaleció a David sino su amor por el nombre del Señor? ¿Qué era su onda espiritual? Tenía una onda literal, pero ¿cuál fue su onda espiritual? Su amor por el nombre del Señor le hizo levantar ese nombre hasta arriba, y entonces un disparo de ese nombre tumbó al gigante. Amén. Entonces ahora el Señor le dice a su pueblo, yo voy a acercarlos. Y dice, y ellos devorarán. La palabra devorar significa quemar, consumir, devorar. Ellos van a devorar a sus enemigos. Número 2, ellos van a sojuzgarlos con las piedras de la honda. Sojuzgar es la misma palabra que se usa en Génesis, cuando Dios le dijo al hombre, tienes que sojuzgar la tierra. Llena la tierra y sojúzgala, es la misma palabra. ¿Cómo van a sojuzgar a sus enemigos? Con sus ondas. ¿Qué son sus ondas? Sino sus alabanzas al nombre del Señor, su gratitud al Señor. Los enemigos van a acercarse, van a coparlos, y ¿qué van a hacer ellos para dispararles un ondazo? Decir, Señor, yo bendigo tu nombre, alabo tu nombre, te exalto.
Ahora, esas ondas no funcionan solas. Se requiere de algún tipo de movimiento para poner en acción esas ondas. Si fuera una onda literal, tendríamos que hacer esto. Pero eso explica por qué hay tanto movimiento en este lugar. Cuando nosotros amamos al Señor con todo el corazón, hay movimiento. Ponemos en movimiento su nombre cuando alabamos al Señor, y no podemos dejar de demostrar ese movimiento con nuestras manos, nuestra danza. ¿Qué estamos haciendo cuando bendecimos al Señor con todo el corazón? Estamos lanzando piedras, estamos derribando a los enemigos. No solo el cerco está defendiéndonos, protegiéndonos, nosotros estamos peleando algún tipo de guerra agresiva. Solo Dios sabrá el resultado de eso cuando todo ha sido dicho y hecho. Me explico, amén. Pero el movimiento es importante cuando alabamos el nombre del Señor. Esa es nuestra onda, amén. Así es que muchos de nosotros ya tenemos esa onda, solo estamos aprendiendo que tenemos. Otros están recibiendo su onda, porque hasta aquí venían acostumbrados a que si les va bien, Dios es bueno. Si les va mal, qué malo es Dios. Miren, eso está bien para pre-kinder. Ahora, yo conozco cristianos que 20 años después siguen en pre-kinder. Pero aquí estamos tratando de graduarnos de kinder a prepa, por lo menos. Como el apóstol Pablo, que dijo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, hacía las cosas que eran de niño. Amén. Pero tarde o temprano el niño tiene que crecer y empezar a actuar como adulto. Y un adulto maduro bendice a Jehová en todo tiempo, porque sabe, entiende, ha aprendido y mantiene su cerco en alto. Amén. Así es que su onda dice: y hollarán, aquí dice y hollarán las piedras de la onda. A mí no me hace ningún sentido hollar las piedras de la onda. La King James dice hollarán con las piedras de la onda. Son ellos los que tienen un cerco o una onda. Amén. Muy bien. Y mientras el cerco está allí lanzando sus piedras a los enemigos, dice, número 3 dice, y beberán. Y harán estrépito como tomados del vino. Ay, yo no sé por qué tienen que hacer tanto ruido ahí en Vida Cristiana. Bueno, entre en la onda. Con H. Eso es todo. Ahora entiende por qué no podemos quedarnos ni quietos ni callados. Porque cuando el cerco de su nombre está a nuestro alrededor, eso significa que adentro está su nombre. Y nosotros estamos bebiendo del mejor elixir. Se llama el nombre del Señor Jesucristo. Ese nombre que es todo amor, todo perdón, todo misericordia. ¿Cómo no embriagarnos de amor por el nombre del Señor, por la persona que nos ha salvado y que nos ama con amor incondicional? Y la gente allá afuera se sobrepasa con los elixirs equivocados y miren cómo actúan. Y nadie les dice nada porque los demás están igual o peor. Pero solo métase con Dios y actúe como loquito, y ¡ay, qué barbaridad! A saber qué le pasó. Bueno, es que probó del buen vino, del vino celestial. Quiere estar embriagado de amor como la amada en el Cantar de los Cantares. Mantenga su cerco levantado, y adentro del cerco hay mucho vino, mucho gozo, mucha gratitud, mucho movimiento, mucha vida. Y esa vida que está adentro son sus piedras para derrotar al enemigo con sus engaños, con sus argumentos, con sus acusaciones, con sus condenaciones. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Nuestro trabajo es levantar ese nombre. Él nos embriaga de amores. Gracias, Señor. Amén.
hollarán con las piedras de la onda y beberán y harán estrépito como tomados de vino. Amén. No espere que un bolito se quede callado. Vámonos a Romanos, ahora que estamos con esto del vino, y leamos esto. Perdón, no es Romanos, es Efesios. Vámonos a Efesios. Vámonos a Efesios. Solo vean cómo funciona este principio que estoy tratando de explicarles acá. Espero estar teniendo éxito. Amén. Efesios 5:18. Solo oiga esto. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pero ahí no termina. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El efecto de estar embriagados con vino es no parar de hablar. Cantando con salmos, himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor en nuestros corazones, bendiciendo su nombre. Mientras más embriagados estamos de amor por el Señor Jesucristo, más alto nuestro cerco, más ancho nuestro muro, porque más hablamos de su amor y exaltamos su amor y bendecimos su nombre. Amén. Gracias, Jesús. Luego regresemos a Zacarías. Ahorita sí termino. Zacarías 9, verso 15. Así es que ellos devorarán, hollarán. El con no está en la versión 60 Reina Valera, pero créanme, en la King James dice con. Hollarán con las piedras de la onda y beberán y harán estrépito como tomados del vino. Ahora ya sabe por qué hacemos ruido cuando oramos, por qué hacemos ruido cuando alabamos al Señor. Amén. Y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Van a estar llenos como los tazones que se usaban en el santuario. En el santuario se usaban tazones de bronce, de plata y de oro. Los tazones de bronce eran para el servicio a la altura del altar de bronce, aquí a los pies de la estatura de Cristo. Así es que esos tazones deben haber llevado vino para las libaciones, deben haber llevado aceite que también se derramaba en las ofrendas. Allí debe haber ido la sal que se requería en las ofrendas también. Amén. Habían tazones también en donde metían el harina mezclada con aceite para sus oblaciones, que eran ofrendas que no eran con sangre. Todo eso iba en los tazones. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor a su pueblo ahora? Dice, a estos que agarraron la onda. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo, ustedes van a estar tan llenos como esos tazones que se usaban para llenarlos con ofrendas para el Señor, y con sal y con harina y con vino y con aceite y con todas esas cosas. Amén. ¿Y por qué necesitamos ser tazones llenos? Porque ahora nosotros somos un sacrificio vivo para el Señor. Amén. Y luego, y serán llenos como los cuernos del altar. A ver, había una única cosa que se echaba sobre los cuernos del altar: la sangre de las ofrendas por el pecado. Y ustedes van a estar llenos, completamente cubiertos con la sangre de la ofrenda por el pecado. Dice, si tan solo me dejan cercarlos y mantienen ustedes su cerco levantado. Por eso dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Todo porque elegimos ministrar ese nombre. Bendiciendo el nombre, levantamos el cerco y estamos seguros, disfrutando de toda la gloria y de todo el gozo y de todo el amor que hay adentro del cerco. Amén. Mantengamos ese cerco en alto. Si empezamos a vilificar al Señor, a menospreciarlo, el cerco
lo tumbamos de esa manera. Y todo lo que está afuera se mete. Y yo ya he visto suficiente gente empezar bien y terminar mal. Ya no quiero seguir viendo más gente terminar mal. Amén. Mantengamos en alto ese cerco, ¿sí? Amén. Punto y coma. Hay más. La próxima semana seguimos. ¿Aprendimos algo? Amén. ¡Hey! ¿Agarraron su onda? Bueno, entonces usémosla. Pongámonos en pie y bendigamos al Señor. Gracias, Jesús.